Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones a todos. Mi nombre es Rosetel Verdugo Apodaca y pues hermanos, hoy me tocó compartir con ustedes la palabra, la enseñanza el día de hoy. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Quiero que empecemos con una breve oración, ¿sí? Inclinemos nuestro rostro. Gracias te doy, amado Padre, por este tiempo, por este privilegio que tú me has dado, Señor, de dar tu palabra, de compartir este mensaje. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados y mis errores, sabiendo, Señor, que ante tus ojos no son ocultos. Pongo en tus manos este tiempo y declaro, Señor, que esta palabra llega, Padre, a cada uno de los que están aquí presentes, los que escuchen este mensaje, que llegará en tiempo y destiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que toca los corazones. Pongo en tus manos, Señor, mi vida. Úsame como ese canal de bendición, Señor, el cual anhelo. Gracias te doy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema es el verdadero ayuno. Y la cita bíblica, Isaías 58, del 1 al 12. Voy a leer la cita completa. En esta cita lo que el Señor nos manda es dar libertad al cautivo, desatar las ligaduras de impiedad e identificar cualquier lazo que haya vinculado con el pecado, con la desobediencia, ¿sí? Y el intento de vivir en nuestras propias reglas y en nuestros propios pensamientos, todo lo que sea alejarnos de lo que es la verdadera identidad como hijos, que a veces conscientes o inconscientes nos rebelamos de lo que el Padre nos manda. Sabemos que su palabra es ley y a través de la ley pues a veces nos rebelamos, ¿verdad? Bueno, les leo Isaías 58, del 1 al 12. Dice, el verdadero ayuno. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Es una pregunta. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, y solo entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y él te oirá, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de trigo, como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Hermanos, pues esta palabra el Señor me la ha dado porque muchas veces nosotros estamos haciendo ayunos, y llega el momento que nosotros empezamos a hacernos religiosos. Empezamos nosotros a querer que todo funcione casi a fuerzas, casi por obligación. Pero la palabra dice que, o sea, es importante que nosotros hagamos ayuno, porque cuando nosotros ayunamos, ¿sí? Doblegamos y pues obligamos, ¿no?, a la carne a que se sujete, y entonces nosotros somos edificados. Nosotros como personas, como nuevos en Cristo, ¿no? O como personas que estamos en el Evangelio, vamos aprendiendo a menguar. Si hay algo que nos está estorbando, allí sale a relucir, y de alguna manera empezamos a cambiar, ¿no?, cuando afligimos nuestro cuerpo. Pero este ayuno del que el Señor habla es precisamente ese. Él nos da el mandato que nosotros vayamos y demos libertad al cautivo. Que demos, dice él en el versículo, capítulo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Cuando nosotros estamos cuando nosotros somos, que no somos hijos todavía, somos creación, estamos con muchas ataduras, porque lo que nos ata son los pecados que nosotros cometemos. Entonces, cuando nosotros, Jesús nos saca de las tinieblas y nos hace parte de Él, entonces nosotros somos rescatados de las tinieblas a la luz, pero venimos atados. Por eso el Señor dice que a Él le agrada que nosotros vayamos y que hagamos, que demos libertad al cautivo. Que demos libertad al cautivo y que desatemos las ligaduras. Impiedad es lo contrario de piedad, ¿sí? Como yo les leía al principio, lo que el Señor nos manda es darle libertad al cautivo, ¿sí? La ligadura es aquello que nos ata a cosas que hayamos hecho en el pasado, conscientes o inconscientes, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la cita de cuando Jesús le llama a Lázaro y le dice: Lázaro, sal? Viene en Juan 11 del 39 al 44. Como primer punto, Jesús manda quitar la piedra. Como primer punto.
todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra mientras Él estuvo, Él nos lo enseñó, Él fue nuestro ejemplo y Él nos dijo todo lo que yo hago, de alguna manera lo van a aprender. Entonces, Él primero quitó el obstáculo, Él lo quitó, en primera. En segunda, Él dice a los que estaban incrédulos ahí, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Allí Él lo dijo porque la gente le decía que no quitara la piedra porque gedía. Entonces Él estaba diciendo, ya está muerto, ya no muevas nada, porque pues apesta, ya está muerto, ya tenía 4 días fallecido. Entonces no muevas la piedra, o sea, entonces Él le dijo, ¿no te he dicho que si crees? Entonces el primer punto es quitar lo que nos estorba, ¿sí? Segundo punto, creer, no porque nosotros veamos o porque no veamos, porque creer es tener fe. Y la fe es algo que tú no ves. Tenemos que creer por lo que dice la palabra, no por lo que nosotros creemos en nuestro pensamiento, porque el pensamiento te va a decir otra cosa. El pensamiento decía apesta. El pensamiento decía ya tiene 4 días. El pensamiento decía es que ya está muerto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que derribar los argumentos que vienen a nuestro pensamiento y decir que creo porque así está escrito, no porque yo piense si está bien o está mal, es porque así está escrito, y porque si está escrito es palabra de Dios, ¿sí? Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer, ¿sí? Ese es el segundo punto, creer. El primero, quitar el estorbo, la piedra. El segundo es creer. El tercer punto, Jesús te puso y dio gracias al Padre porque fue escuchado. En ese momento Jesús dijo, gracias Padre, porque me escuchaste, ¿sí? Y Él lo hizo porque lo estaban oyendo y sabía que mucha gente había incrédula. Había que darle gracias al Padre porque lo declaraba hecho ya. Gracias Señor, porque sé que tú ya lo hiciste. No lo había visto todavía, pero Él dijo, yo tengo que declarar que va a ser porque va a ser. Pero era necesario que Él lo declarara con su boca porque había muchos incrédulos viendo, ¿sí? Ese es el tercer punto. Él dio gracias. Él dio gracias. Sin ver, Él dio gracias, ¿sí? Y el cuarto punto, dijo luego Él, dio la orden a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Él dio la orden. ¿De dónde salió Lázaro? Lázaro salió de una tumba, de una cueva en aquellos entonces. Pues era una cueva oscura, ¿sí? Una cueva sin vida, fría. Y Él le dijo, sal, Lázaro, sal fuera, ¿sí? ¿A dónde salió? A la luz. ¿Y dónde estaba? En la oscuridad. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio una orden. Le dijo, sal fuera. Entonces, ¿qué hizo Lázaro? Salió afuera. Ese es el cuarto punto. Tú das la orden, ¿sí? Sal fuera y tienen que salir, ¿sí? En este caso, ese que estaba muerto, cuando nosotros, cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pasa, es cuando nosotros decimos que sale esa persona de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque se le da la orden a Satanás que deje ese cuerpo porque ya no le pertenece, porque ahora esa persona aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué hizo Lázaro? Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y pasó de las tinieblas a la luz. Acuérdense que él estaba muerto, ¿sí? Y Jesús le dio vida, ¿sí? Y como quinto y último paso, ¿sí? Jesús dijo, desátenle. ¿Qué quiere decir? Que él estaba atado. La palabra de Dios dice que estaba atado de manos y pies. Estaba atado. Y las personas, cuando vienen de la vida llena de pecado y todo, venimos atados. Venimos atados y lo que tenemos que hacer es desatarlos, ¿sí? Entonces, como último punto, Jesús le dijo, desátenle, porque tenía las manos, los pies atados, y en la cabeza se usaba que le ponían un sudario, era como modo de un trapo en la cabeza, ¿no? Donde, ¿qué pasaba? Que no veía, o sea, porque estaban los ojos cerrados y todo. ¿O qué quiere decir esto? Que sus sentidos
los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, todo estaba inutilizable. ¿Por qué? Porque estaba muerto, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús nos enseña, esto es en el Nuevo Testamento, Jesús lo hizo. Y lo que yo les leí fue el Antiguo Testamento. En Isaías 58, eso es lo que el Señor nos dice, ¿sí? Él quiere que nosotros hagamos esto como un ayuno, porque a veces nos afanamos en estar quitándonos la comida, a veces nos afanamos en hacer las cosas a fuerzas, porque tiene que ser, porque tengo que ayunar, cuando en realidad no entiendes y no comprendes que ayuno no es precisamente que te quites la comida. El ayuno es hacer un sacrificio, es hacer un esfuerzo en algo, ¿sí? No es fácil darle libertad al cautivo. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree. Hay que doblar rodillas y orar por ellos. Porque los mismos demonios son los que tienen a las personas atadas por los pecados que cometieron. Entonces nosotros somos un ministerio que estamos siendo capacitados para darle libertad al cautivo. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que me dio. Porque en el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y de día agradable a Jehová? Él está preguntando porque él está molesto porque las personas se hicieron hasta cierto punto religiosas y decían, este es ayuno y esto es lo que le agrada a Dios. Y ahí se la pasaban en sus casas, quitándose la comida, llenándose de ceniza, como lo hacen los inconversos, que van el miércoles de ceniza y se ponen la ceniza y ya, eso es miércoles de ceniza, pero ni siquiera saben el significado que es. Sí, entonces es importante que entendamos esto, ¿sí? Es importante que hagamos ayuno, sí, porque el ayuno nos sirve a nosotros para que nuestra carne mengüe y para que nosotros le enseñemos a nuestra carne que no nos manda, sino que nosotros tenemos control de ella, ¿sí? Sí es importante que hagamos ayuno, sí es importante que oremos, sí es importante que todo lo que ya hemos aprendido, orar, guerrear, ayunar, orar unos por otros, apoyarnos, todo eso es importante. Leer la palabra, oír alabanzas, todo eso es importante, ¿sí? Pero aquí nos habla de ese ayuno de romper las ligaduras. Dice que el ayuno es como si Él nos dijera, haz ese sacrificio, haz esto que yo te mando, haz esto, rompe las ligaduras, rompe las ataduras, las ligaduras de impiedad, las ligaduras de opresión. Así lo dice en el 6, todas las cargas de opresión, y deja ir libre a los quebrantados, ¿sí? Es importante que nosotros enfaticemos en esto, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios porque Él, a través de este ayuno, primeramente, de esta palabra, primeramente me enseña a mí porque pues yo tengo altar familiar con mis hijos y mi esposo y me cuesta trabajo que ellos hagan caso, que se sujeten y que obedezcan, y a veces uno termina obligándolos cuando no debe de ser así, porque aún ellos son pequeños, ¿verdad? Pero tiene uno que enseñarles que es necesario que nosotros demos gracias, porque es necesario darle gracias a Dios, porque Él es bueno y grande en misericordia. Yo lo entiendo, pero ellos aún no, entonces tiende uno a obligarlos y se vuelve uno religioso y no te das cuenta que a veces tienes a la fuerza a las personas, a tus seres queridos, porque te hiciste religioso. Y religioso no quiere decir porque estás adorando una imagen. Religioso es algo que hagas sin sentirlo. Muchas veces decimos, Señor, ayuno, Señor, te pido que me perdone, y estamos siendo inmunes. A veces decimos, Señor, te pido perdón, perdóname, y vuelvo a caer en donde mismo. Señor, te pido perdón, perdóname, y vuelvo a caer en donde mismo. Ayuno, y vuelvo a caer en donde mismo, ¿sí?
Esto nos enseña que Dios es un Dios multiforme. Dios no tiene una estrategia específica. Dios es un Dios que se mueve en lo sobrenatural de una manera que te sorprende siempre. Por eso nosotros diario tenemos que pedirle estrategias, porque las estrategias del Señor no son las mismas, ni contigo ni conmigo. ¿Por qué? Porque el diablo copia. El diablo te hace creer, acuérdense que se viste de ángel de luz, y él te hace creer que es Dios el que te habla. En los ayunos, cuando nosotros a veces somos lo mismo, llega el momento que creemos que es Dios, que eso es Santo Espíritu hablándonos, cuando no es así. ¿Y por qué pasa esto? Porque llega el momento que nos hacemos inmunes al Espíritu Santo, porque somos cuadrados y empezamos a hacer lo mismo, y ya no sientes, crees que el Espíritu Santo te habla, pero no es así, estás siendo engañado. Las estrategias de Dios son diarias, la comunicación con el Espíritu con el Espíritu Santo son diarias. Por eso Él siempre pide que le busquemos y que sea de madrugada, donde no hay estorbo, donde no hay perturbación. Y yo se los digo por experiencia propia también. Yo hacía ayuno todos los jueves cuando iba al culto. Cuando yo me di cuenta de esta estrategia de Satanás, el Señor me lo reveló. Yo hacía ayuno todos los jueves y un día no pude hacerlo el jueves. Cada vez que yo ayunaba, obviamente que dejaba el café. Entonces me dolía muchísimo la cabeza. Eran unos dolores de cabeza. Yo allá a las 6, 7 de la tarde llegaba con unos dolores de cabeza espantosos. Y un día, un jueves, que me tocaba hacer ayuno, decidí no hacerlo por X circunstancias que el Señor provocó, porque fue obra de Él. Y ese día no hice ayuno un miércoles antes. Y ese miércoles no me dolió la cabeza. Dije, qué raro que no me duele la cabeza si yo cuando no tomo café me duele la cabeza. Y entonces hice el jueves, no hice ayuno porque ya había hecho el miércoles. Y resultó que ese día que yo no había hecho ayuno, me dolió la cabeza en el mismo tiempo, a la misma hora y en el mismo canal. Fue cuando yo me di cuenta que dije, qué raro. Para la siguiente semana, como yo hacía ayuno, dije, lo voy a hacer ahora el martes. Y me pasó exactamente lo mismo. El martes yo no tuve dolor de cabeza, pero sí hice ayuno. Pero ¿qué tal el jueves? El jueves, que yo no había hecho ayuno porque ya lo había hecho el martes, me dolió la cabeza. Fue cuando yo le dije al diablo, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. A mí no me duele la cabeza porque tomo o no tomo café. A mí me duele la cabeza porque es un engaño tuyo. Entonces, ¿qué pasa con el diablo? Que copia las cosas que nosotros hacemos y se basa en lo que nosotros hacemos. Por eso las estrategias de Dios son distintas para cada quien. ¿Sí? Por eso Dios a ti te revela y a ti te usa de una manera muy diferente de que como me usa a mí. El Señor es estratega. El Señor es sorprendente porque siempre nos sorprende. Él siempre nos está revelando las cosas que debemos saber y aún aquellas que no debemos de saber. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Búscame. Él quiere que nosotros le busquemos, como yo se los decía en el video pasado, no siempre para ir y hablar. Él quiere que lo busquemos porque lo amamos, porque queremos estar con Él. Ahí podemos llorar y desahogarnos con ellos. Sí, cuando para nuestra vida, para nuestro diario vivir no haya soluciones, para Él pues todo lo podemos, ¿no? Para Él lo hay. Entonces es el deseo de nuestro corazón poder descansar en Él. Así que pues hermanos, pues yo los exhorto aún en nuestra persona, aún en nuestro diario vivir, romper las ligaduras. Y es impresionante cómo el mismo diablo a nosotros mismos nos pone ligaduras. Y se los digo porque anoche precisamente yo sentía mis pies de una manera oprimida. Sentía como cuando te lazas algo, que sientes entumido tus extremidades. Yo sentía mis pies así. Lo que yo hice
Empecé a orar y a reprender y a romper toda ligadura que había en mis pies, en mis piernas. Y yo declaro por fe. Sí, porque no lo veo. Yo lo declaro por fe, porque así lo dice la palabra y yo lo creo. Sí, y yo creo que esas ataduras se rompieron. Porque no es la primera vez que me pasan. Los demonios se van y ven qué tan fuerte estás. Ellos vuelven. Porque ellos quieren hacerte creer que tú estás enfermo de tal o cual cosa. Y de ti depende si crees y tú lo dices con tu boca. Se me hace que estoy enfermo de esto. No, hermanos, no le hagamos caso al diablo. Porque acuérdense que el diablo es mentiroso. Y todo lo que nosotros hagamos, él lo va a querer copiar. ¿Sí? Hay que romper las ligaduras de impiedad de nuestros hermanos. No solo de los que estamos aquí, sino de aquellos que están allá afuera que nos necesitan todavía más. Nosotros tenemos aquí nuestra vida, nuestra alma en manos de nuestro Señor Jesucristo, porque ya le pertenecemos a Él. Pero allá afuera, hermanos, los drogadictos, los que se echan con varón, las prostitutas, los papás y las mamás que no se encargan de sus hijos. Hay mucho por qué orar, no solamente por los enfermos, hermanos. Tenemos que romper las ligaduras. Primeramente, pedirle al Señor que salve las almas y que dé convicción de pecado y arrepentimiento a estas personas, porque ellos no sienten el deseo de seguir a Dios, a Jesús. Ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene atados. No oyen, no miran, no hacen nada. ¿Por qué? Porque están atados. Sus ojos están vendados, sus oídos están tapados y sus manos están vendadas. Nosotros tenemos esa obligación, esa responsabilidad de dar libertad al cautivo, porque ahora hemos conocido la verdad. Ahora sabemos que el Señor nos está mandando que tenemos que darle libertad al cautivo. Hagamos esto para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario y muchos están padeciendo y muchos están yendo al infierno, hermanos. Oremos, dediquémonos, más que un ayuno corporal, sí debemos de hacerlo, pero hagamos este tipo de ayunos donde debemos de romper las ligaduras de todos los que están allá afuera, de los idólatras, de los religiosos. Hagámoslo, hermano, porque Jesús también por ellos murió por todos, y muchos se están perdiendo porque muchos de nosotros estamos poniendo tabú y decimos, no, pues ellos, cuando a ellos les caiga el 20, es que si por ellos fuera, no les va a caer el 20, hermanos, porque ellos están sordos, ciegos, y así los tiene el enemigo. Pidamos a Dios misericordia por esas almas que se están perdiendo. Pidamos a Dios que los convenza a ellos de pecado para que se arrepientan de su maldad y vuelvan al camino. Porque Jesús ya murió, Jesús ya derramó, Jesús ya hizo el sacrificio por todos, por los alcohólicos, por los que hacen abortos, por todos, no nomás por nosotros, ¿sí? Aún nosotros nos equivocamos y el Señor tiene misericordia, pero los que están allá afuera cada vez se hunden más. ¿Y quién ora por ellos? Si nosotros no lo hacemos, que tenemos el amor de Cristo, ellos no lo van a hacer, hermanos, porque ellos no saben, no lo entienden. Seamos un ministerio que rompe barreras, seamos un ministerio que da libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Seamos un ministerio renovado con nuestra mente renovada, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo y le doy gracias a Dios por este tema. Gracias a Dios por esta oportunidad, que para mí es un privilegio poder compartirles esta enseñanza. Que Dios los bendiga, hermanos, y pues espero que les haya quedado algo de esta enseñanza. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, del ministerio de Yeshua Mills. Dios les bendiga. Hasta pronto. Buenas noches, buenas tardes y buenos días para todos. Adiós.